Madre mía, la que se ha liado con Serkan Ayolu. Y no es por lo que te imaginas. Resulta que el actor, ese que nos robó el corazón en Erkencicus, ha regresado al amor y la historia detrás es una locura que nadie veía venir. Olvídate de las parejas que pensabas, esto es mucho más profundo. ¿Inesperado? Ya verás. ¿Se acuerdan de la primera vez que se habló de Serkan Ayolu y Ozge Gürel? Uf, qué parejaza hacían. Parecían sacados de un cuento. Y cuando anunciaron su separación, el mundo se nos vino un poco abajo, admitámoslo. Especialmente porque, para ser honestos, nunca se les vio una crisis real. Siempre parecían súper unidos, súper enamorados. Entonces, ¿qué pasó? Pues bien, la bomba de su reconciliación ha explotado hace nada, y todos nos quedamos así, con la boca abierta. Porque, atención, no es que hayan vuelto por un capricho o porque se extrañaban un poquito. La razón oculta es lo que te va a volar la cabeza. Muchos dirán que es el típico vaivén de las parejas famosas, que se dan un tiempo y luego vuelven. Pero yo, analizando un poco todo el salseo, sospecho algo más. Algo que tiene que ver con su carrera. Sí, has oído bien. Su carrera. A ver, Serkan es un actor con muchísimo talento, eso nadie lo duda. Pero últimamente quizás no estaba teniendo los proyectos que él esperaba, o tal vez sentía que su imagen necesitaba un empujoncito. Y Ozge, ¿qué decir de Ozge? Ella está en un momento súper dulce con proyectos que la están catapultando. Y él seguramente ha visto en ella no solo a la mujer que ama, sino también a alguien que inconscientemente o conscientemente puede inspirarle y darle ese impulso que necesita. Piensen en esto, una relación consolidada, con una conexión que ya existe, puede ser una fuente de estabilidad y motivación. Si él está pasando por un momento de cuestionamiento profesional, o buscando ese proyecto que lo haga despegar de nuevo, tener a su lado a Ozge, que está en la cima, puede ser un factor clave. No digo que sea una estrategia maquiavélica, ojo. Pero es innegable que el éxito de uno puede influir en la motivación y la perspectiva del otro. Además, seamos sinceros, la química que tienen en pantalla y fuera de ella es brutal. Cuando una pareja funciona tan bien, tanto personal como profesionalmente, ¿por qué separarse? Quizás se dieron cuenta de que, más allá de las diferencias o los momentos de duda, lo que tienen es algo demasiado valioso como para dejarlo escapar. Y si encima el regreso coincide con una etapa profesional fuerte para ella, que puede contagiarle esa energía positiva y ese enfoque, pues mira, un 2 por 1. Lo que yo creo que está pasando es que se han dado cuenta de que su amor es un motor. Un motor para su vida personal, sí, pero también un motor para sus carreras. Imaginen las historias que pueden contar juntos, los proyectos que podrían compartir. La prensa se volvería loca. Y eso, seamos realistas, en el mundo del espectáculo, siempre es un plus. Así que olvídate de la idea de que solo volvieron porque se extrañaban. Yo creo que hay una estrategia mucho más profunda aquí, ligada a sus ambiciones y a cómo ven su futuro juntos. Un futuro donde el amor y el éxito profesional van de la mano, y vaya si lo están demostrando. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que su carrera ha influido en esta reconciliación?